Soy la Liga MX y estas son mis reglas. Pero si no te gustan, aquí tengo otras. Un dicho muy común que solía decir Roberto Gómez Junco para demostrar que en México es muy volátil la liga, el reglamento, y que conforme dicen una cosa, hacen otra, que las cosas pueden cambiar a medio torneo, algo que en teoría no se debería y que es poco ético y que no lo permitiría la FIFA. Pero en muchas partes, en Latinoamérica, en todos estos fútboles, pero concretamente en la Liga MX, todo puede pasar, todo puede suceder. Vamos a platicar de la ocasión en que la liga cambió las reglas para descender a un equipo. Así es, todos se conglomeraron para descender a un equipo de menor peso que otro. Estamos hablando de la temporada 2006-2007. Hacía unos años, 3 años, que habían empezado con la regla del menor. En aquel tiempo pues eran 1000 minutos los que se tenían que hacer. Podían ser varios jugadores o un solo jugador y todos tenían que meterlo y entonces les descontaban 3 puntos si no lo logran. Parece poco 3 puntos, pero si tú estás peleando por entrar a la liguilla, 3 puntos a veces son la clave. Y sobre todo si estás peleando el descenso, muchas veces se resuelve por un punto. 3 puntos era un trancazo fuerte. Entonces empezaron a quejar los equipos que descendían, que peleaban el ascenso, que pues era muy, muy duro que les quitaran 3 puntos y que aparte pues que en ninguna parte del mundo había esta regla, que era impositiva y que pues para los equipos que peleaban el descenso pues era más, de por sí es difícil armar un equipo, pero obligarles a que a fuerzas metieran un menor de 20 años, era muy, muy difícil. Bueno, para el año 2006-2007, la Liga MX con sus brillantes directivos decidieron experimentar y dijeron, sale pues, entonces vamos a seguir con la regla y les vamos a descontar 3 puntos al que no cumpla con la regla, pero solo en la tabla general, o sea, te va a afectar si estás peleando la liguilla o si calificaste primero y pierdes los 3 puntos, pues que caigas en posición en la tabla al segundo, al tercero, cosas así, pero no va a afectar el descenso. Y con eso se inició. Y bueno, estaban implicados algunos equipos fuertes. En ese momento Tigres tenía problemas de descenso, aunque no fue, digamos, el último lugar o el penúltimo. Pero había otro equipo histórico como el Santos que estaba muy mal. Estaban en la coyuntura de que se vendió, todavía lo estaba agarrando Alejandro Irarrágorri. Y estaban ahí en esa coyuntura y tuvo muchos problemas de descenso porque la cervecera que era la propietaria se había vendido y la nueva cervecera que compró no veía muy bien eso de invertirle al fútbol. Entonces tuvieron unos años malos y el primer torneo eh, fue muy malo, hicieron muy poquitos puntos, 11, y quedaron el último lugar de la tabla general y ya muy comprometido con el descenso. Te les digo, Tigres también andaba en esas y algunos otros equipos, pero lo más duro era Querétaro contra Santos. Bueno, todos los equipos, bien o mal, iban ahí algunos a dificultades, a jalones y estirones, Tigres uno de ellos, pero sí estaban metiendo los menores. Y bueno, Querétaro tenía un equipo muy limitado, tenía algunos jugadores buenos, estaba Emilio Mora, estaba Erubey Cabuto, pero muchos jugadores así pues no tan poderosos, ¿verdad? El director técnico era un director técnico nuevo, con muchas ganas, bueno. Salvador Reyes, hijo de la mítica leyenda Don Chava Reyes. Pero no jugó mal, iba bien. De hecho, hicieron muchos puntos para lo que era el Querétaro. 37 entre los dos torneos. Y bueno, pues estaba ahí. Pero ellos cometieron la inocentada pues de como no iba a valer los 3 puntos para el descenso y ellos sabían que todos no aspiraban a calificar, no metieron en el segundo torneo al menor, no lo metieron y se la empezaron a jugar así, se la empezaron a jugar así. Y el Santos cada vez estaba más comprometido y en eso empezó a subir,
pero traía ya de años anteriores un déficit muy grande y no iba a alcanzar al Querétaro, no lo iba a alcanzar. Y el Querétaro no aflojaba. Bueno, digo, el Querétaro no es un equipo poderoso, pero para sus estándares ganaba, empataba, perdía, pero iba sumando de a poquito. Y Querétaro y Santos sí empezó a sumar ya en el segundo torneo, pero no haciendo cuentas no iba a alcanzar. Y entonces por ahí una reunión extraordinaria y pues los directivos de Santos supongo propusieron, no, ¿saben qué? No la vamos a hacer, vamos a cambiar el reglamento. Y como todos sabemos, aquí en México depende del equipo, pueden cambiar las reglas, porque cuando es un equipo como Cruz Azul, América, Chivas, poderoso, ¿para qué vamos a decir que no les echan que les echan la mano? Claro que sí, también Tigres y Monterrey por el dinero, Pachuca. Pero los equipitos Puebla, Morelia, en aquel tiempo, ahora es Mazatlán, en aquel tiempo andaba por ahí Veracruz, estaba Necaxa, que no le prestaban mucha atención, estaban los Dorados que subían y bajaban, el Querétaro, el Ciudad Juárez. Esos equipos nunca se les ha prestado atención y en aquel tiempo tampoco, entonces como que todos los dueños de equipo dijeron, bueno, si respetamos el reglamento como lo dijimos al principio, como tiene que ser, se van a ir Santos. Santos es un equipo más poderoso, más importante. Y si quitamos los 3 puntos al descenso, pues se va a ir el Querétaro. Y el Querétaro no era un equipo poderoso y siempre subía y bajaba. Y entonces, obviamente, decidieron aprobar. Pues ya me imagino que el Alejandro Garragorri, que era el presidente, todavía no era dueño, pues era presidente nada más. Movió sus influencias con Televisa, con TV Azteca, con algunos otros. Incluso Tigres también le convenía, porque les digo que no se involucró tanto en el descenso, también andaba por ahí. Y todos aprobaron cambiar y que ahora sí iban a contar esos 3 puntos para el descenso. Ya no había mucha oportunidad, no tenía casi prácticamente menores. Dice Emilio Mora, que estaba en ese equipo, que era Miguel Ayun el menor, o que era, pues estaba muy joven, pero que él era el menor. Pero Chava Reyes ya no lo metió. Tal vez él y la directiva pensaron, no podemos hacer esto, si procedemos legalmente o algo así, podemos lograr que, que respeten el reglamento como tenía que ser. Pues se llegó el final, efectivamente quedó arriba el Querétaro del Santos, aunque Santos calificó, Santos hizo muchos puntos en ese torneo, pero ya en todo el año no le daba, por los 3 años que son de hecho, no le daba. Y entonces le quitan los 3 puntos al Querétaro y con eso se salva el Santos y se va el Querétaro. Y bueno, pues es una injusticia muy grande. En aquel tiempo no se veía mucho eso del TAS. Yo pienso que si hubieran ido al TAS lo ganaban rápido porque pues un reglamento no se puede cambiar a mitad de un torneo. Eso es algo que se sabe. Es algo que está establecido en todas las competencias deportivas. Parece que sí fueron algunas autoridades de aquí mismo de México, pero pues eso ya saben que aquí en México, ¿no? De manera arbitraria e injusta se cambió el reglamento perjudicando al Querétaro. Y bueno, yo no le voy al Querétaro, ni mucho menos, pero obviamente que teniendo la más elemental del sentido deportivo y de justicia deportiva, sabemos que pues es injusto que se cambien las normas del juego a medio torneo. Sí se debe de apoyar a los jóvenes, está bien, pero si dijeron que no iba a afectar para el descenso, pues debieron respetar, tal vez ponerle una multa o algo al Querétaro por no haber respetado la regla, pero no el descenso. Sin embargo, así pasó y se fueron al descenso. Pues sin lugar de dudas, uno de los más bochornosos momentos de la Liga Mexicana. No se habló tanto porque pues las televisoras estaban de acuerdo, tanto TV Azteca como Televisa. Todavía no había, ya había redes sociales, pero era menos. Entonces, no se había tanto. Entonces ellas nomás se cayó. No, pues sí, es que el Querétaro no cumplió con el reglamento, no cumplió y se va. Una injusticia muy, muy grande para esta institución, que afortunadamente ahorita está en la primera división, que también ya debió descender, pero como ahorita no hay descenso,
Pero bueno, ese es otro caso. En ese momento debió de proceder. Entonces, obviamente es una culpa de la corrupta liga de todos los dueños y es algo que no se puede perdonar y que no debe pasar en ningún ámbito deportivo. Pero vamos, también aquí yo veo que hay una culpa del Querétaro y de Salvador Reyes como técnico. ¿Cuál es la culpa? Bueno, obviamente estaban con el reglamento y ellos, el reglamento los ampara, no tenían por qué meter el menor. Pero creo que pecaron de ingenuidad. Digo, nosotros sabemos cómo es México. Por ejemplo, yo cuando voy manejando y veo un tránsito, aunque lleve el cinturón, aunque lleve todo, pues te ciscas, ¿va? Porque luego te paran por lo que sea. Yo si puedo, pues le saco la vuelta mejor, porque sabes que te pueden parar y ya una vez que te pararon, aunque traigas todo bien, te van a morder. Entonces, como mexicanos sabemos que así es. Entonces, yo cuando anunciaron ese reglamento, que no iba a contar para el descenso los 3 puntos, no que me las dé de muy listo, pero yo la malicé, yo dije, estos a lo mejor después la cambian, no se confíen. En este caso el Querétaro y otros equipos que andan por ahí peleando. Pero ellos se confiaron. ¿Cómo te pones a confiar en los directivos mexicanos? Que van a respetar algo cuando tú eres el Querétaro. Fueras el América, fueras el Atlante, hasta se sacan algo de la manga. Yo recuerdo que una vez que descendió el Atlante, inventaron una promoción contra otro de la segunda para que se quedara el Atlante. De hecho, ya cuando esto pasó, el Atlante ya no le interesaba y de hecho perdieron esa promoción. Pero se inventaron algo para que no descendiera. Eso fue por allá del 2099, por ahí así. Pero entre 2000 y 2005 estaba Zamorano en el América porque Zamorano descendió al Atlante con un gol o lo mandó a esa campaña. Pero el caso es que se inventan algo. Pero siendo el Querétaro, que se iban a estar inventando, lo mandaron, le dieron una patada. Y a lo mejor hasta si hubiera hecho bien los puntos, aún con la regla del menor lo hubieran mandado. Pero aquí el error de la directiva y de Salvador Reyes fue confiar. Salvador Reyes no debió confiar, debió de meter siempre a un menor, 10 minutos, 15 minutos y ya al final meterlo, pues tratar de darle el tiempo para que pudieran a completar esos minutos. Desafortunadamente no fue así. Tenían la razón jurídica, la razón legal, la razón deportiva, pero no se les respetó. Así es nuestra bendita Liga MX y como decía Roberto Gómez Junco, estas son mis reglas, pero si no te gustan, aquí tengo otras. No le gustaron al Santos y a los de arriba, las cambiaron. Pues la Liga MX nunca decepciona en cuanto a dar de qué hablar, en que pasen cosas insólitas, en cosas increíbles que uno no piense que puedan pasar, pero pasan. Y en esta ocasión, 2006-2007, le tocó al Querétaro perder tanto dinero porque un año en primera A o segunda, pues lo que te entra por entradas, por tele no es lo mismo, o sea, se pierde mucho dinero, aparte de que la franquicia se pierde valor, aunque luego vuelvan a subir. Pero pues así es nuestro fútbol. Sin lugar a dudas, pasan muchas cosas aquí en la Liga MX, como digo, que no deben ser. Por lo que sí pasa es que uno nunca se aburre porque siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay muchas cosas malas, cosas malas, pero siempre hay. Que sirva de lección esto que le pasó al Querétaro a todos los equipos, especialmente a aquellos equipos pequeños, para que tengan en cuenta, siempre tengan en cuenta que no se debe de confiar. Claro, yo no tengo ninguna injerencia en la directiva de ningún equipo, pero todos deben de tener esto presente. A los directivos de la Liga MX no te debes de confiar porque siempre te pueden cambiar las reglas.